Bueno, un abrazo para todos, bienvenidos. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Me gustaría que leyéramos unos pasajes que el Señor me inquietó hoy. Tenía unos mensajes para enseñar, pero hoy me ha inquietado el Señor con estos versículos de la palabra de Dios y quiero que los leamos. Hebreos 5:12, a ver si encontramos ese mensaje, esa palabra de Dios. Hebreos 5:12, a ver, ¿quién me quiere leer Hebreos 5:12? 12, Hebreos 5:12. ¿Quién me quiere leer Hebreos 5:12? ¿Quién me quiere leer Efesios 4:14? A ver, ya tengo Hebreos 5:12, tengo Efesios 4:14, Primera de Corintios 3:1. Otro hermano que me quiera leer Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Otro hermano que me quiera leer la Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. El anterior fue capítulo 3, versículo 1. Otro hermano que me quiera leer, por favor, Primera de Corintios 14:20. Y otro hermano que me quiera leer Hebreos capítulo 5, versículo 13. Bueno, vamos a tratar de leer estos pasajes para extractar qué es lo que el Señor nos quiere decir con estos pasajes. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir con estos pasajes? Hebreos 5:12. A ver, mi hermana, léanos por favor Hebreos 5:12. Bueno, esa es la palabra del Señor Jesús. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Amén, mi hermana, amén. Tremendo pasaje, ¿no? Tremendo pasaje. Interesantísimo. Dice muchas cosas. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos, hay lentitud para escuchar la palabra de Dios, pero es una lentitud que es propia del ser humano que no quiere oír. ¿Por qué no quiere oír el ser humano? Bueno, y aquí el Señor empieza a explicar y dice, debiendo ser ya maestros. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que muchos no quieren ser o no quieren enseñar la palabra de Dios, pero es que la palabra debiendo, ¿a qué hace referencia? A ver, ¿quién me quiere decir? Mi hermana Joana, su merced, ¿qué cree que quiere decir la palabra debiendo ser ya maestros, debiendo? ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Ese es nuestro deber, porque nosotros debemos obedecer al Señor Jesús y Él ya nos ha enseñado qué es lo que debemos seguir, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, y el deber de nosotros es obedecer al Señor. Mi hermana, muchas gracias. Su merced me trae a colación una palabra o un recuerdo de algo que hablamos no hace mucho con respecto a lo que yo debía hacer, lo que yo debo hacer. ¿Qué debo hacer? Cuando alguien me pregunta, ¿qué debo hacer en esto? Y como que en esta situación que tengo en este momento, ¿qué debo hacer? Como que las personas, bueno, y esta palabra va para los que conocen la palabra de Dios, ¿no? Esto va específicamente para aquellos que conocen o que dicen conocer la palabra de Dios. Acerca de esto, de los hermanos o de personas que dicen, no, es que yo ya he leído la Biblia 5 veces, yo ya la he leído muchas veces, no, yo. Pero pues nunca han traído una enseñanza, no traen una enseñanza, no quieren traer una enseñanza, les da miedo o sencillamente ¿qué puede estar pasando? A veces cuando viene alguna situación en nuestra vida y como que no sé cómo resolverla o como que no quiero mirar la palabra de Dios para resolver esa situación, como que busco el consejo afuera de lo que yo debería hacer cuando el camino y el consejo verdadero y la sabiduría están aquí.
Entonces, ¿dónde debería yo buscar la sabiduría y el consejo? Aquí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay respuesta para absolutamente todo en nuestra vida, para todo, para todo. Yo hasta el momento, cada vez que necesitamos orar por alguna situación, pues vamos a la palabra y la palabra nos muestra qué debemos hacer ahí. Pues la palabra de Dios es el todo de nuestras vidas, es el camino que debemos recorrer. A ver, ¿será que hay algo que no esté dentro de la palabra de Dios? ¿Será que hay algo que el Señor no nos dio luz a través de la palabra de Dios? Dice la misma palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si la palabra de Dios es lámpara a mis pies, quiere decir que en todo mi camino, el que va a iluminar mi camino, que va a mostrarme cuál es el camino que yo debo seguir, no el camino de tinieblas, porque si hablo de un camino iluminado, es porque ahí está la luz, ahí está el Señor Jesús. Entonces, la lámpara es el Señor Jesús, el lámpara es a mis pies tu camino, ¿no? Entonces, Él me va a mostrar cuál es el camino que yo debo seguir, porque Él es la lámpara. Entonces, ¿a quién debo yo seguir? Al Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Y voy a caminar sobre un camino iluminado, no sobre tinieblas. Debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maestros. Creo que esta palabra es para muchos de nosotros, ¿no? Debemos ya ser maestros. Es un deber, como dice mi hermana muy bien, dice, es un deber, es una obligación. Es la obligación nuestra. Pero ¿qué pasa? Es que pues, no hemos querido, no. Como que preferimos tomar una posición, asumir una posición más cómoda en nuestra vida, ¿no? Y especialmente queremos asumir la posición cómoda de acusar, de juzgar, de criticar. Esa como que es una posición más cómoda, ¿no? Cuando yo, desde mi punto de vista, pues me siento en la comodidad de apuntar con el dedo y de criticar, pues como que se asume una posición más cómoda. Cuando dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuántos de nosotros llevamos ya tiempo en la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos llevamos tiempo en la palabra de Dios? Esto me trae a la memoria un pasaje que está en el Evangelio, bueno, en el libro. Ya a los hermanos que se conectan con nosotros por primera vez, o los que pues, no llevan mucho tiempo con nosotros, les voy a hacer una claridad, ¿no? Hemos ido corrigiendo esto de la palabra evangelio, porque pues hay palabras que nosotros decimos porque se nos enseñó de esa manera, ¿cierto? Se nos enseñó a repetir ciertas frases, pero que no están en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca me dice, vaya al Evangelio de Mateo, por ejemplo. No, es un libro de un evangelista, pero no son los únicos evangelios. Bueno, ya tenemos otra enseñanza acerca de esto, que en algún momento, si tienen dudas con respecto a eso, por favor escríbanos o llámenos, o a través del WhatsApp, o como quieran, y compartimos. Bueno. Dice por aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, Juan capítulo 3 dice así, de esta manera. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? Bueno, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un principal, era alguien que era importante entre ellos, era de los principales. Dice, vino al Señor Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Bueno, ¿quién era un principal? Era alguien que tenía mucho conocimiento en las Escrituras, pero que no las entendía. ¿Será posible eso? ¿Será posible tener conocimiento en las Escrituras sin entenderlas? ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree que pasará ahí? ¿Si es posible o no es posible? Pastor, si es posible. La misma Escritura lo dice. El mismo Señor Jesús dice que sí es posible. Porque Correcto. las personas se dejan llevar por sus sentimientos y por su corazón. Y vemos en la palabra que el Señor Jesús muestra a muchas personas que se han dejado llevar por su corazón, pensando que hacen las cosas como ellos piensan que está bien, las hacen bien, pero el Señor Jesús nos muestra que no. Las cosas se hacen como el Señor Jesús
el único Dios que hay, las ha mandado, pastor. Entonces sí hay personas, sí las hay, muchas. Correcto, sí las hay, muchas, además, dice mi hermana, y está en lo correcto, muchas. Hay muchas personas que están dentro de las religiones que dicen conocer las Escrituras, pero no hacen lo que dicen las Escrituras. Muchos niegan la palabra de Dios. Recuerde que la palabra misma dice que en aquel día, o sea, en el día en que el Señor va a juzgar al mundo, dice, en aquel día muchos me dirán, muchos, no pocos, ¿no? Muchos me dirán. Y aquí hay una cuestión de esta palabra que nos debería de crear un temor fuerte o una inquietud muy fuerte con respecto a pedirle al Señor verdaderamente que nos muestre cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy congregado? ¿Con quién me congrego? ¿De dónde me alimento de la palabra de Dios supuestamente? Porque religiones hay muchas. Hoy me hacían una pregunta. Hoy alguien, ya le doy la palabra a mi hermana Victoria. Hoy alguien que hicimos una invitación a un grupo un grupo grande de personas, envié una invitación y una de ellas me contestó y me hizo una pregunta. Y viene la inquietud de las personas con respecto a esa pregunta, ¿no? ¿Ustedes de qué religión son? O sea, la pregunta que me quiso hacer esa persona no me hizo otra pregunta, sino que para esa persona fue importante saber de qué religión éramos nosotros, de qué religión somos. Esa fue la inquietud más grande que tuvo esa persona con respecto a la invitación a unirse al grupo de estudio bíblico. Entonces, ¿de qué religión son ustedes? ¿Por qué preguntan las personas de qué religión somos? ¿Será porque, bueno, defendemos, usualmente las personas defienden una religión? Y si usted no está dentro de su religión, aunque no entienda lo que dice su religión, aunque no conozca la doctrina de su religión, pero usted está dentro de una religión y usted defiende su religión, aunque esa religión que usted defiende, que de hecho cualquier religión está por fuera de las Escrituras, no conozco ninguna que esté dentro de las Escrituras a propósito, no la conozco, no sé si usted piense que existe alguna religión que esté en las Escrituras. Alguno dirá, y esto lo hablo especialmente para los hermanos que son nuevecitos, que se conectan con nosotros, que son nuevos. Alguno dirá, sí, yo creo, pastor o mi hermano Luis Alberto, yo creo que sí hay una religión correcta, y la religión correcta es el cristianismo. Alguno dirá, ¿cierto? Es normal y es natural, porque de allá venimos, creo que todos los que estamos aquí congregados, creo que todos venimos de allá, de ese pensamiento, de esa corriente de pensamiento, porque es una filosofía, no es otra cosa, es una filosofía. Entonces, pero no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted no encuentra. Yo le pido que lo busque, que busque en dónde se encuentra el cristianismo. Ya no quiero ni siquiera hablar de los mormones, ni de testigos de Jehová, ni de catolicismo, ni del jehovismo o adventismo, no, ni siquiera para qué, ni nada de eso está en las Escrituras. Y vuelvo y les digo, esto lo digo especialmente por los hermanos que se conectan con nosotros que llevan poco tiempo. No existe en las Escrituras, aunque nosotros en algún momento habíamos predicado acerca de que nosotros estábamos en lo correcto. No estamos en lo correcto porque estamos en el cristianismo, decíamos nosotros, estamos en el cristianismo. Pero yo vengo a las Escrituras y en las Escrituras no me encuentro con el cristianismo. Entonces, si no me encuentro con el cristianismo, pues, ¿qué hago? A ver, yo busco por acá, a ver en dónde me voy a encontrar el cristianismo. Señor, por favor, muéstrame el cristianismo aquí en las Escrituras, y pues para seguir por ese camino del cristianismo. Y no lo encuentro por ningún lado. Bueno, le voy a dar la palabra aquí a mi hermana Victoria y luego a mi hermana Graciela. Pastor, ay, qué pena, mire, yo ahorita no los saludo a todos. Buenos días, buenas tardes, los amo mucho en el amor del Señor Jesús, primero que todo. Gracias, mi hermana. Pastor, es que yo siempre, no sé, pero el Señor siempre me pone en mí y por eso yo digo que nosotros debemos de pedir a cada instante y cada mañana darle gracias al Señor Jesús, que lo invocamos a Él, al verdadero Dios. Porque, pastor, mire, hay personas que se levantan ya con otro sentido.
Entonces eso tiene que darnos mucho temor. Amén. Eso tiene que ser un temor grande, es el temor más grande que yo siento en mi vida, la verdad. O sea, yo siempre Amén. digo, Señor, o sea, ten misericordia de mí porque eso me da mucho temor. Amén. Y nosotros tenemos que clamar al Señor Jesús por misericordia, porque nuestro corazón es muy engañoso, pastor. Mucho, mucho. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos conforme a nosotros, a nuestros corazones, Total, mi hermano. está bien. Y eso está mal, está mal. Es ahí Total. que debe de existir el temor del Señor Jesús. Porque yo lo digo porque, o sea, yo no he tenido de pronto muchas amistades o muchas de estas, pero uno ve de pronto, o sea, o uno se sienta, pastor, a hablar con personas. Ayer me llamó una persona que antes de que el Señor Jesús, que yo cuando estaba en la oscuridad, el Señor que me llamó a su luz verdadera. Entonces yo asistía a una religión, entonces él me llamó y me dijo, ay, doña Vicky, no sé si se acuerda de mí, lo que pasa es que yo soy tal persona, es que es para ver si usted me puede dar el teléfono de tal cura, porque ya sabemos que sacerdote solo es el Señor Jesús. Entonces me dijo, porque es que imagínese que yo quiero ir o decirte que vayas a tal lado, porque lo que yo vivía era una mentira. O sea, el Señor me sacó de todas esas tinieblas y yo estoy en la verdad, que es el Señor Jesús. Si tú quieres, porque el Señor fue el que puso esta llamada, yo le dije, si tú quieres, mañana te invito para que escuches el estudio, para que veas, porque solamente el Señor Jesús tiene el poder en todo, ¿sí? Le decía yo. Entonces yo me pongo a mirar, pastor, y yo digo, Señor, o sea, ayúdame, ten misericordia de mí, de ustedes, de cada uno de ustedes, de los que Amén. estamos, porque es que no sabemos quién mañana ya no va a estar de nosotros. Así y eso es. tiene que dar mucho temor, pastor. Así es. Entonces, eso es lo que yo siempre digo a mis hermanos, pidamos Así es. con humildad y con temor, que no nos permita el Señor en cualquier segundo cambiar de dirección, pastor, Así es. porque o sea, dice el Señor Jesús en su palabra que nosotros debemos de orar y pedirle a Él, y Él es grande y Él es rico en misericordia, pastor. Entonces, por eso, o sea, porque el tema da a eso, pastor. O sea, da a que las personas hablan según su corazón, según su palabra, o sea, según lo que ellos sienten. Y eso está muy mal. Yo lo digo porque hasta por mí misma, yo digo, Señor, no permitas que yo siga este corazón, no permitas que yo siga lo que yo siento, hazme seguirte a ti, pero ayúdame, porque yo te estoy clamando a ti, si es tu voluntad, Señor Jesús, ayúdame, porque es que Él dice que nuestro corazón es bueno, es engañoso. Entonces, eso era lo que yo quería aportar con mucho amor y con mucha humildad a todos mis hermanos, que no nos olvidemos de orar unos por otros, pero sobre todo pedirle al Señor que no nos despertemos un día pensando que ponga otro sentir, porque eso da mucho temor, pastor. Quedarnos sin el Señor Jesús es quedarnos sin nada. Tener al Señor Jesús es tenerlo todo, porque Él llena todo, pastor. Él es nuestro todo. Era eso, pastor. Muchas gracias, mi hermana Victoria. Muchísimas gracias. Muy amable. Amén. Mi hermana Graciela, ¿qué nos quería comentar? Pastor, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Amén. Usted hizo dos preguntas. Una era que si se podía conocer sin entender, y la otra era sobre la religión, si estaba escrito en la palabra. Entonces, quiero saber según la palabra, que no es sobre el pensamiento humano, ¿no?, del hombre natural, sino sobre lo que nos indique la palabra en cuanto al conocimiento del Señor y el entendimiento de su palabra. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el significado? ¿Qué es, en palabras sencillas, para nosotros lo que es conocer y entender? Porque es posible que estemos equivocados en pensar que conocemos la Escritura o que la entendemos, porque tenemos un pensamiento, o sea, nos han criado dentro de una sociedad que nos indica que conocer es una cosa y entender es otra cosa, y es posible que estemos equivocados en eso. Y la otra, en cuanto a la religión, he leído en la palabra que hay costumbres, ¿no? O sea,
hay costumbres y cuando el Señor estaba, cuando el Señor se manifestó en la carne, él dio una enseñanza, no recuerdo bien en qué libro está, pero recuerdo que dice que han escuchado no la ley del Señor, sino lo que estos maestros enseñaban, ¿no? O sea, refiriéndose al judaísmo, o sea, que se refería a una religión y al estar dentro de una religión, sea cualquier religión la que sea, incluso el que dice que no cree en Dios está creyendo en algo, entonces eso es como una religión, y el que está realmente en los caminos del Señor. Entonces en la palabra sí hay como una enseñanza sobre lo que viene a ser una religión, cuando tú sigues las costumbres, sea de lo que sea, eso es algo completamente ajeno a lo que el Señor nos enseña en la palabra, y eso es lo que se muestra como una religión realmente, por lo que la misma palabra ha enseñado, porque son costumbres, formas de entender, son cargas que ponían en aquel tiempo los principales de los judíos o de la religión que ellos tenían allá, sus sectas, no sé. Pero sí, en cuanto a la segunda pregunta, ¿no? Eso era lo que quería decir, pastor. Gracias. Bueno, mi hermana, muchas gracias. Muchas gracias por sus inquietudes. Muchas gracias. Creo que nos bendice mucho, mi hermana. Muchísimas gracias. Bueno, déjame ver si puede captar algo de lo que nos preguntó. ¿Qué es una religión? ¿Qué es una religión? ¿Qué es una religión? En el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 17, hay un versículo que dice, el apóstol Pablo dice que él estaba puesto en el Areópago y que habían allí unas personas y les dijo religiosos. Dijo, en todo observo que sois muy religiosos. Hechos capítulo 17, versículo 22, dice así. Hechos 17, déjame yo lo busco por acá. Hechos 17. El Areópago, nosotros decíamos aerópago, ¿no? Antiguamente decíamos aerópago, pero pues no es aerópago, es areópago, porque era un sitio, recuerdo mucho, esta enseñanza me la dio el pastor Mauricio, esta enseñanza acerca del Areópago, porque es que era un sitio de culto a una deidad. ¿A qué deidad era este sitio? ¿A qué deidad? A ver, a un dios griego que se llama Ares, por eso se llama Areópago. Areópago, de ahí viene la palabra Areópago, Ares, de ahí venía la palabra Areópago. Allí en ese sitio reunidos muchas personas que profesaban una religión, muy religiosos. Hace 8 días, recuerdo, hace 8 días les enseñaba acerca les dije, utilicé un término, síndrome de Barrabás, les dije. Recuerdo muy bien, gracias a mi vida por recordarme. El síndrome de Barrabás, que es una frase que el Señor puso en mi corazón acerca del síndrome de Barrabás. ¿Qué es el síndrome de Barrabás? Si nos damos cuenta, el síndrome de Barrabás, haciendo referencia a lo que pasaba allí, era como un grupo de personas totalmente religiosas y sumergidas dentro de la religión, porque eso eran estas personas. Se habla allí de los sacerdotes, de los escribas, se habla allí de las personas que eran ancianos, nombra a los ancianos, que eran personas que se levantaron en contra del Señor Jesús. Se levantaron en contra del Señor Jesucristo. Eran personas que tenían una religión, que profesaban una religión, que ellos quizá pensaban que en su religión iban a ser salvos. Y estaban en el tiempo del Señor Jesucristo. Y profesaban y tenían las Escrituras en sus manos. Que esto es tal vez lo más terrible.
o lo más, bueno, ahí se crea una duda bastante, una inquietud bastante grande, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos tenían las escrituras en sus manos y tenían los textos originales? Ya nosotros, pues que por la misericordia de Dios es que hemos ido aprendiendo un poquito más a través de estas traducciones, porque lo que nosotros manejamos son traducciones, ¿no? Y sin embargo el Señor, esto es pura misericordia de Dios, esto es pura misericordia del Señor Jesús, que a través de estas traducciones Él nos ha permitido ver la luz y empezar a caminar sobre el camino angosto, sobre el camino de la salvación. Pero ellos tenían las escrituras en su original, manejaban manuscritos originales. Tenían los escribas, que eran los que se sentaban a escribir del original y al otro una copia original. O sea, esos eran textos originales. Y sin embargo eran personas que, dice la palabra de Dios, eran muy religiosos y que condenaron, entre comillas, bueno, esta palabra la uso entre comillas, ¿no? Porque pues fueron ellos los que en su momento condenaron al Señor Jesucristo, pero bueno, esto a través de un entendimiento mucho más amplio, vamos a comprender que era algo que tenía que suceder y que, bueno, ellos fueron usados para este fin, ¿no? Pero ellos eran muy religiosos. Se conocían las Escrituras, pero no conocían al que inspiró las Escrituras. Conocían las Escrituras, pero no conocían a quién fue el autor de las Escrituras. No lo conocían, a pesar de que conocían las Escrituras. Les estaba diciendo que aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, aquí en el versículo 10, en el versículo 10, versículo 9, por ejemplo, de Juan capítulo 3, versículo 9, los llevaba ahorita hace un momento hacia este pasaje en donde el Señor nos muestra un personaje que es un principal de la sinagoga, principal, no era cualquiera, era un principal. Y si era un principal es porque este señor tenía el conocimiento, pero no tenía la sabiduría. ¿Por qué no la tendría? A ver, ¿por qué no la tendría? A ver, aquí vienen preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué si ellos tenían el conocimiento a la mano, allí lo tenían, no tenían la sabiduría y no conocían al creador del mundo, al creador del universo, que estaba ahí con ellos y no lo conocieron? No lo conocieron. Versículo 9 dice, respondió Nicodemo, de este personaje que estamos hablando, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya el Señor le había hecho una pregunta, y le hizo una pregunta a Nicodemo, o le hizo una afirmación, y le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es como cuando el Señor nos dice, y nos ha repetido muchas veces, que ese viene a ser el versículo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para nuestra congregación, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿sabemos eso o no lo sabemos? A ver, ¿nosotros lo sabemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor? Creo que todos los que manejamos las Escrituras lo sabemos. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir en santidad? ¿O cuántos hemos entendido verdaderamente qué es la santidad? ¿O cuántos queremos apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor? Aunque sabemos que hay que hacerlo. Lo sabemos, porque lo sabemos. A ver si alguno de los que está aquí reunidos no lo sabe. Y creo que el 100% de los que estamos aquí reunidos sabemos que hay cosas, muchas, que al Señor no le agradan, pero que nosotros no queremos apartarnos de ella. Aún sabiendo que al Señor no le agradan. Aún sabiendo que estas cosas nos llevan a la condenación. Dicho sea de paso, la mentira, el engaño, el fraude, la trampa, el adulterio, la fornicación, el robo, ¿qué más? ¿Qué más nos lleva? Y que el licor, el emborracharme, porque el Señor me dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hago? No, pero es que yo, pues sí, pero es que yo sé, sí, todos, creo que la mayoría sabemos, creo que sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos apartamos de eso? ¿Por qué valoramos más esas cosas que una eternidad en la presencia del Señor? Porque todavía no hemos entendido qué es la eternidad.
no hemos entendido que la vida con el Señor es eterna y que la vida aquí donde estamos es temporal. Aquí hay un espacio de tiempo que comparado con la eternidad, esto no es ni siquiera un pestañeo, no, ni siquiera un pestañeo, no, es nada, es nada. Nuestra vida comparado con la eternidad es absolutamente nada y preferimos, en muchas ocasiones las personas prefieren este pequeño lapso de tiempo comparado que es nada con una eternidad. Prefieren este tiempo y no la eternidad. Entonces, eso es una de las cosas que debemos nosotros poner en nuestros corazones y pensar y meditar. Meditar acerca de eso. Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y él hacía una pregunta, pero él tenía las escrituras. A ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Entonces, como que voy al predicador a ver si el predicador me resuelve mi dilema, cuando yo sé cuál es la voluntad del Señor, porque las escrituras me lo dicen. Yo sé. Hoy hablábamos con los pastores acerca de eso. Hablamos cómo en muchas ocasiones nosotros sabemos qué es lo que dicen las escrituras. Se le acercaron al Señor Jesucristo para decirle, Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué le respondió el Señor Jesucristo? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? Allí está la respuesta. Allí está la respuesta. Buenas noches, pastor. ¿Con quién hablas? Buenas noches a todos. Mi hermana Alejandra. Señor Jesús la bendiga. Amén. Amén. Lo que yo entiendo también por entender, de acuerdo a Proverbios 4:13, es retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén, mi hermana. ¿Cuál será este consejo? ¿De qué es lo que el Señor me dice que yo debo retener? ¿Qué debo retener? Todo lo que está en la Biblia. Correcto. Todo lo que ustedes nos enseñan día a día, lo que nos dicen y lo que nos van enseñando de lo que no debemos hacer. Así es, mi hermana. Así es. Y lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Así es, mi hermana. Amén. Así es. Recuerden que hace 8 días leímos un pasaje que lo leímos en el servicio de nuestra congregación, que está en el libro de Josué, ¿no? Que dice la palabra de Dios, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Josué le dice el Señor, pero bueno, en este caso el Señor me lo va diciendo a mí, ¿no? A mí, a Luis, a Andrés, a Álvaro, a Angie, a Vivian, a Constanza, a Dorita, a Elías, no te desvíes ni a Elías ni a mi hermano, hijo, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, no te desvíes, no, que es que un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, no, ni un poquito, no, procure por no, ni un poquito, no, busquemos siempre el camino angosto, el camino de la salvación. El camino de la salvación. Gracias, mi hermana Alejandra. Respondió Jesús y dijo, versículo 10 del libro de Juan, en el capítulo 3. ¿Qué respondió el Señor Jesús? Le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Le dijo a Nicodemo, eres tú maestro. Y lo estaba confirmando el mismo creador del universo, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? O sea, él enseñaba la palabra de Dios. Perdón. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Y qué pasaba? Era un maestro, enseñaba la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Qué estaba pasando con él? A ver, ¿qué le está diciendo el Señor allí? Le dijo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? ¿Y no lo sabes? Vean qué interesante eso. Era maestro, pero no sabía. Así que, bueno, a veces como que nosotros nos gloriamos mucho en nosotros mismos y tenemos un muy alto concepto de nosotros y decimos, no, es que yo ya me leí la Biblia muchas veces, yo he hecho estudios bíblicos, yo tengo estudios de teología, tengo estudios de divinidades y bueno, sigue lista y tengo los cartones, vea, por acá tengo un cartón, por acá tengo otro cartón. ¿Está mal estudiar la palabra de Dios? No, no está mal estudiar la palabra de Dios. ¿Está mal estudiar teología? Bueno, eso ya es debatible, es muy debatible, pero demasiado debatible. Porque obviamente que lo que nosotros hacemos es estudiar del Señor. Estudiamos de lo que el Señor nos ha mandado, nos ha regalado a través de la Escritura, ¿cierto? Pero la teología o el estudio supuestamente de Dios, que teos, logos,
Teos quiere decir Dios, logos es el estudio, entonces el estudio supuestamente del conocimiento de Dios que se imparte en muchas instituciones, pues no es otra cosa que tradiciones de hombres, y ahí viene otra situación con respecto a las religiones, ¿no? Las religiones me muestran tradiciones de hombres, y ya íbamos entendiendo más qué es una religión. Una religión no es otra cosa diferente a un sistema creado por hombres para ellos adorar a un Dios que no conocen, porque si no existe ninguna religión en las Escrituras que el Señor me haya mandado a seguir y que Él me diga, es que Luis, a partir de ahora tú te haces cristiano, Luis, a partir de ahora tú te haces cristiano y tú debes practicar el cristianismo como tu religión. ¿Existe eso en las Escrituras? Es algo que de pronto no lo hemos escuchado, o no lo hemos escuchado de esa manera tal vez, y que tal vez en este momento viene a crearme muchas inquietudes y preguntas, ¿cierto? A cada uno de nosotros, especialmente a los hermanos nuevos. Hay preguntas con respecto a eso que este predicador está diciendo, pero lo más importante de todo esto es entender que no existe ninguna religión o ningún sistema humano con el cual yo me acerco a un Dios que no es el Dios de las Escrituras, pero las personas creen que se acercan a un Dios, ¿no? Eso pasaba con, allá en el libro de los Hechos, les decía, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando estaba Pablo predicando en el Areópago, y entonces él les dijo, bueno, veo que ante todo, observo que ustedes son muy religiosos, les dijo allá a los atenienses, a las personas que se reunían allí para hablar de Dios, de religión, y no por el hecho de que hablemos de Dios o porque alguien me diga Dios, está hablando del verdadero Dios. Podemos ver que las diferentes religiones hablan de Dios. Usted le pregunta a las no sé qué cantidad de religiones de la India, y todos ellos hablan de Dios y de varios dioses. Usted le pregunta a los de la religión de este sector, de este lado del mundo, y ellos tienen una religión y un Dios. Y bueno, y usted se acerca a ciertos sistemas religiosos que dicen estar siguiendo al Dios verdadero, supuestamente, y tienen otro Dios. Cada uno se ha creado como su Dios, como su manera de entender a su Dios. Pero no es este Dios de la Biblia, no, es otro. Ellos crearon otro Dios y a ese es al que siguen. Eso pasaba con estos señores de Grecia, de la Areópago, y les dijo Pablo, ustedes veo que son muy religiosos. La palabra religiosos es una palabra griega que significa agoreros. Y allí viene otra situación bien interesante, ¿no? Ser agorero, o sea, tener una religión es un tipo de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice correctamente para no decir la palabra incorrecta? Es un tipo de agüero. Tener una religión es tener o practicar un agüero, ¿se dice así correctamente? ¿Sí? O ser agorero. Bueno, eso es tener una religión. Entonces, ¿por qué? Porque las personas se aferran a su religión y creen que la religión los va a salvar. Creen que el hecho de pertenecer a una religión, eso los va a salvar. Y en ninguna manera, eso nunca va a pasar. Nunca. El Señor no va a decir al final de los días, bueno, al final del tiempo voy a reunirlos por grupos religiosos. A ver usted a cuál perteneció. A ver usted, ¿a qué perteneció? No, que yo vengo de la religión de... No, usted... ¿Y quién le dijo a usted que esa religión estaba en la palabra de Dios? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos ese tipo de entendimientos tan errados? Las religiones. A ver, mi hermana Joana, ¿qué nos quiere compartir? Usted estaba hablando de si debíamos estudiar teología. Ok. El comentario que yo iba a hacer es que no, está mal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que estudiar es cuál es el mandamiento del Señor.
y la teología lo único que hace es mostrarnos cuál es la interpretación de los hombres. Ujú. Y vamos a quedar exactamente igual como quedaron los principales que tenían el conocimiento de la palabra, pero solamente hacían, se movían, actuaban según la interpretación de esa palabra. Y por eso el Señor Jesús nos dice, nos enseña que hay muchas personas que conocen la palabra, conocen su mandamiento, pero conociéndolo hacen lo contrario. Y esas son las personas con las que nosotros no debemos ni sentarnos a la mesa. O sea que nosotros no tenemos que estar haciendo absolutamente nada, tomando esa clase de estudios que nos va a llevar a interpretaciones de hombres. Como lo mismo que hablábamos ahora, que usted nos preguntó que si era posible que personas que conocen la palabra no estuvieran en el camino del Señor. Y es así, esos son los frutos que nosotros debemos buscar en otra persona. ¿Por qué? Porque podemos ver una persona que habla de la palabra y la utiliza totalmente errónea para hacer lo que quieren hacer. Por ejemplo, para justificar el divorcio. Muchas personas me han dicho, no, es que el Señor creó el divorcio. ¿Sí? Y cosas así, o sea, muchas cosas. Okay. Muchas cosas que utilizan la palabra para justificar, según su propio entendimiento, su propia interpretación, y hacen lo malo. Correcto. Que son aquellas personas con las que no nos podemos ni llegar a la mesa a comer. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Me bendicen mucho sus palabras. Y interesantísimo todo eso. Interesantísimo. Mire, el libro de Mateo, en el capítulo 7, dice algo que creo que nos debería de poner a meditar, debería de llevarnos a sentarnos a meditar en la palabra de Dios, a meditar sobre este pasaje. El libro de Mateo capítulo 7, leámoslo un momentito, Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Creo que deberíamos de meditar mucho en este pasaje. Muchísimo. Deberíamos de sentarnos a meditar en él, a ver si, ¿será que estoy allí? ¿Será que hago parte de ese grupo? Porque pues yo como que tengo una religión, yo como que, sí, yo pues tengo mis conocimientos, y como que yo sí, no, sí, ¿amas a Dios? Sí, yo amo a Dios, sí. ¿Amas al Señor Jesús? Sí, claro, ok. Bueno. ¿Y guarda sus mandamientos? Porque la palabra de Dios dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Eso dice la palabra de Dios. El que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, dice la palabra de Dios. Así que son frases que a veces se vuelven frases cliché dentro de nosotros, como que decimos cosas, ¿no? Y nos acostumbramos a decir cosas en nuestra vida por religión, por religiosidad. Y como que adoptamos un lenguaje religioso, ¿no? El lenguaje religioso de sí, Dios, no, sí, yo quiero a Dios, no, yo amo a Dios, sí, claro, Dios por acá, Dios por allá. Y voy a leer este pasaje, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Quién está hablando allí? A ver, por aquí creo que me dice mi esposa que hay una manito levantada. Mi hermana Sandra, Señor Jesús la bendiga. Cuéntenos, por favor. Nada, Pastor, sí, con lo que se está hablando ahorita respecto a las doctrinas falsas y todo eso que tenemos que entender y a través del Espíritu del Señor que mora en cada uno de nosotros, de que la suma de la palabra es la verdad, es el Señor, o sea, y que si una persona no habla en base a las Sagradas Escrituras y solamente te habla de un solo versículo y con ese ser solamente lo que hace es hablar solo palabras de hombres, pues no está en la verdad. Amén. Para mí no está en la verdad. ¿Por qué? Pues porque a mí todo lo que me dice tiene que, y si la suma de la palabra es la verdad,
no puedo quedarme con un solo texto, un solo versículo de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando ya esa persona empieza a hablar solo palabras de hombre, pues no me da mucho convencimiento, o sea, respecto a mí. No sé si los demás hermanos estarán de acuerdo conmigo, pero pues eso es lo que quería compartirles. Amén, mi hermano. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con mi hermana. Dice la palabra de Dios, voy a leer el pasaje, Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo debo sumar la palabra de Dios, no debo extraer un pasaje de la palabra de Dios, sacarlo del contexto y armar toda una doctrina. No, eso no está bien. Es antibíblico. De hecho, el Señor condena eso. Dice que eso no se debe hacer, que el que saque o el que pueda extraer algún pasaje o el que anule algún pasaje de la palabra de Dios, pues el tal sea anatema. Hay maldición en esa persona. No se debe hacer. No se debe hacer. Y a nosotros nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Nos dijeron que tenemos que leer la palabra de Dios de Juan en adelante, ¿no? Lee la palabra. ¿Desde dónde debo leer la palabra de Dios? No, pues léela desde Juan hacia adelante. Léelo de Juan hacia adelante. Y resulta pero ¿de dónde sacamos eso? Si cuando le preguntaban al Señor, Él decía, en el principio. Él se iba al principio. No se iba a Juan, Él nunca dijo, vayan escudriñen a Juan, a ver si en algún momento cuando le hicieron la pregunta al Señor Jesús, o alguno, es que esas son las cosas que a mí me gusta, que nosotros meditemos sobre esa parte, que analicemos y escudriñemos esa parte, que nosotros repetimos religiosamente, porque nos aprendimos un libreto, nos fuimos e hicimos un curso teológico y nos trajeron unas enseñanzas. Y apréndase el ABC, apréndase estas 5 enseñanzas del cristianismo y listo, nos vemos en el cielo. Pues no es así. No es así porque nos dijeron muchas mentiras. No es así. La palabra de Dios dice otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces la suma de tu palabra es la verdad. Y si alguno habla, dice la palabra de Dios, si alguno habla, eso dice, está escrito en Pedro, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, conforme a las palabras de Dios. A ver, mi hermana Victoria nos quería comentar algo. Mi hermana Sandra todavía tiene la manito levantada. No sé si también quiera volver a opinar. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Nosotros, o sea, por decir algo, habemos muchas personas, o sea, las que el Señor ha puesto en su corazón, entender y amar sus mandamientos. Sí. Mi pregunta es esto porque no sabe, ¿cómo le digo? No, bueno, no sé. Supongamos, hay una persona, nosotros sabemos no robar, Sí. ¿cierto? No robar. Uh-huh. Estamos nosotros acá en la congregación y nosotros suponemos entre nosotros mismos que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que no debemos de robar, que no podemos robar. Pero entonces, ¿qué pasa? Si supongamos yo estoy acá y de pronto yo vi a uno de mis hermanos haciendo eso, entonces ¿qué paso yo? Primero lo exhorto y le digo, eso tú ya sabes, el Señor nos ha enseñado que no debemos hacerlo, el Señor Jesús nos ha enseñado que no debemos robar, porque Él conoce de ese mandamiento, ¿sí? Se supone que yo creo en mí que Él sí entendió eso, pero solo el Señor Jesús sabe que entiende Él. Uh-huh. Entonces, o esa persona, si yo la veo, entonces inmediatamente uno la desecha, o sea, le dice que ni siquiera te sientes con él a comer. Eso es algo que quisiera, si es la voluntad del Señor Jesús, me lo explique a mí, porque tengo lo que yo decía, o sea, porque pues yo creo que el pastor sabe que no debemos de robar, ¿sí? No robamos. Pero resulta que de pronto no, si no llegó, no podemos decir que si no llegó en ese instante eso, o sea, no es hijo del Señor, o si es hijo del Señor, o sea, esa es como una pregunta que tengo y quisiera, porque pues estamos aquí con Manuel y eso, y si nos gustaría que me los explicara en el Señor, o sea, en el Señor Jesús, porque eso me confunde, pastor. O sea, porque yo de pronto digo, bueno, entonces como esa persona hizo eso, entonces ni siquiera volvamos a hablar con esa persona, Manuel, si es de la congregación. Pero entonces ahí es donde viene o tiene que ser una persona que sepa mucho, como los pastores, o es una persona que
¿Sí me entiende, pastor? O sea, Sí, señora. Regálame un segundito, ya trato de dar una respuesta a mi hermana. Mire, vamos a leer algunos pasajes con respecto a la pregunta que hace mi hermana. Es una pregunta muy interesante. Vamos con vamos con 1 Corintios 5:9. Vamos primero con 1 Corintios 5:9. A ver, vamos con Bueno, antes de ir a ese pasaje de 1 Corintios 5:9, para tratar de darle una respuesta a mi hermana. Por eso es que viene este pasaje que estaba leyendo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 estaba leyendo un pasaje de la palabra de Dios, que no le he terminado de leer, que ya lo hemos leído muchas veces. Es importantísimo que lo meditemos, les digo, porque dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿No? Del Padre que está en el cielo. No todo el que dice Señor, Señor. O sea, no todo el que tiene una religión y dice Señor, sí, Dios mío, sí, Dios mío, mi Diosito. Bueno, como la gente usualmente suelen llamar al Señor de diferentes maneras que ni siquiera son bíblicas, ¿no? Entonces, Chuchito, mi Diosito, no sé qué otros apelativos usan las personas. Por allá hubo un ex sacerdote. Papito Dios. Bueno, Papito Dios sí se puede usar, porque es que Abba Padre quiere decir Papito Dios. Esa es la traducción del arameo de la palabra Abba Padre, ¿no? Papito. Pero hay otros términos que las personas usan, no sé qué otros términos usarán. Mi Diosito y bueno, no porque alguien diga Señor, Señor, no porque alguien diga Dios, sí, Dios, dice entrar al reino de los cielos. No, eso no lo hace salvo. Dice, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? A ver, aquí más adelante dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hacíamos lo otro. Y entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí. Y aquí viene una frase que es un juicio terrible, Dice, nunca os conocí. Nunca. No es que sí, yo como que los conocí a ustedes un tiempo, ustedes como que sí me acuerdo, que como que sí nos acompañaban, ustedes como que sí se congregaban con nosotros, me parece que sí, a usted como que lo he visto por ahí en algún lado. Pues uno espera que como que el Señor le conteste de esa manera, ¿no? Como que el Señor conteste como nosotros, pero es que pensabais, dice la palabra de Dios, que yo era como tú. Así dice la palabra de Dios. Así me dice el Señor a mí y nos dice cada uno de nosotros. Pensabais que yo era como tú. No, Dios no es como nosotros. Recuerde, Dios no es hombre para que mienta. No, a Él no lo podemos sobornar, a Él no le podemos torcer el brazo, a Él no le podemos, no, es que voy a hacer un ayuno y entonces para que Dios me conceda este deseo que tengo en mi corazón, entonces voy a hacer un ayuno y le tuerzo el brazo al Señor. No, nada de eso no es bíblico, nada de esas cosas son bíblicas. Entonces el versículo 23 dice, entonces les declararé. ¿A quiénes? A muchos que en aquel día ellos van a argumentar que sí tenían una religión y que sí supuestamente conocían a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Sí, yo conozco. Yo he escuchado de Jesús, sí, el Jesús de la Biblia, sí, claro. No, claro, yo he escuchado mucho de Él. De hecho, en la casa mía había una Biblia. Entonces uno siempre escucha cosas como esa, ¿no? No, en mi casa hay una Biblia y la tenemos abierta en el Salmo 23. Bueno, otro dice, no, yo la tengo abierta en el Salmo 91. Entonces, bueno, el uno supuestamente para que le dé provisión y el otro para que le dé protección, ¿no? Entonces, eso ya depende de cuál es el agüero que tiene cada uno de ellos, porque la persona que es agorera piensa que porque abrir un libro, este texto, y lo abre en la casa, en un salmo, y lo deja abierto, por eso le van a llegar las protecciones. Eso es brujería, eso es religión. Eso es ser agorero. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca los conocí. Pero tenían una religión, pero pertenecían a la religión, porque ahí lo dice que pertenecían a una religión. Y el Señor dice, les voy a declarar que nunca los conocí. Nunca. ¿Y por qué no? ¿Qué más dice? Nunca. Apartados de mí los que, ¿qué dice ahí? Y allí se usa una palabra. No es hacedores de maldad exactamente, se tradujo así, pero la palabra que está allí es la palabra anomia. Es la palabra que significa los que no querían cumplir la ley, los que odiaban la ley, los que estaban sin ley, los que odian la ley, los que refutan la ley, los que cancelan la ley,
Los que creen que la ley de Dios no está vigente, porque la palabra que está allí es la palabra anomia, alejados de mí, ustedes que no aman la ley de Dios. Acuérdense que cuando el Señor pregunta, ¿me amáis? Guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice la palabra de Dios. Así que tengamos mucho, porque la religión me dice que la ley ya fue abrogada. La ley ya fue abrogada. Dice la religión que la ley fue abrogada. Pero el Señor me dice otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Y por qué voy por acá, por este lado, mi hermana Victoria? Porque esto es importante entenderlo cuando voy a pasajes como este que su merced me está haciendo referencia en 1 Corintios 5, 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, porque es que dice, no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una parte, ¿no? Ahí ya, vamos por partes. ¿Puedo leer un versículo? Sí, claro, mi hermana, por favor. Y luego le damos la palabra a la hermana Kelly Rodríguez, ¿ok? En referencia a lo que dice la hermana Victoria, en Mateo 18, desde el 15, yo creo que podríamos leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, haz ganado a tu hermano. Okay. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Okay. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por mentir y publicano. Okay. De cierto les digo que todos, bueno, entonces el Señor nos enseña de que no son los oidores de su palabra, sino los hacedores. Son los hacedores los que son salvos. Y a la pregunta que ella hacía de qué hacer con una persona como esta, este versículo es muy claro. Total. Otros versículos que dicen que se podrán caminar juntos si no se pusieren de acuerdo. O sea, así no es. hay comunión entre las tinieblas y la luz. Correcto. No lo hay. Correcto. Va a haber una división. Correcto. También está el versículo donde el Señor Jesús nos dice, nos enseña que con los tales ni nos sentemos a la mesa. Correcto, mi hermana. Difícil eso, ¿no? Por eso, ya le doy la palabra a mi hermana Kelly Rodríguez. Por eso hablaba yo hace un rato sobre qué debo hacer en caso de. ¿Qué debo hacer en caso de? Pues la palabra de Dios siempre me dice qué debo hacer en caso de, ¿no? Mi hermana Joana ahorita nos citaba el pasaje que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende a tu hermano y bueno, siempre esperando que el hermano se arrepienta, listo. Pero el hermano continúa, bueno, y en este caso la persona, ¿no? La otra persona. Si vuelve y repréndelo, pero ahora ve con 2 o 3 testigos, ¿no? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si la persona no se arrepiente, bueno, pues entonces cuéntelo a la congregación. Y bueno, entonces hay un proceso, ¿no? Y si la persona no se arrepiente, dice, después de estas amonestaciones, la persona no se arrepiente, pues tenlo por gentil y publicano. O sea, téngalo por ya. No se puede hacer nada. Él quiere seguir en ese pecado. Pero hay un proceso, efectivamente, como dice mi hermana. Ya le doy otros pasajes acerca de eso. Mi hermana Kelly Rodríguez, ¿qué nos quiere decir, por favor? Mi hermana... Hola, buenas noches. Bueno, tranquila, cuéntanos. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Señor te bendiga. Hola, pastor, ¿cómo está? Amén. Bueno, me corrige, solo quería hacer 2 pequeños comentarios de los temas que están hablando. Me gustaría su confirmación y asesoría, ¿no? Sí, señora. El primero, quería comentar sobre cuando la señora Sandra, o no se acuerda, Victoria, no sé el nombre, alguien preguntó sobre el tema del robo. Claro, mi opinión, mi humilde opinión sobre el conocimiento que tengo en la palabra de Dios y quizás un nivel un poco más avanzado, sabemos que cuando cometemos un pecado y donde está el espíritu de robo, el espíritu de robo viene con otros espíritus inmundos. Entonces tiene que haber no solamente un arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento del pecado
el cual nos separa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que solamente también allí tiene que haber una liberación, porque el espíritu de robo trae otro espíritu del mundo, entonces puede haber una maldición generacional. Y sencillamente sabemos que cuando tenemos un espíritu del mundo también hay espíritus de transferencia, ¿no? Entonces hay que, yo sé que es un tema avanzado, porque ya yo lo he estudiado, pero sabemos que cuando hay un pecado vienen unas consecuencias grandísimas, en que no solamente es el arrepentimiento, sino que también tiene que haber una liberación. Y el segundo punto que quería hablar, y ya usted me corrige, es sobre cuando estábamos hablando de Nicodemo, ¿no? En donde sabemos que Nicodemo, donde usted dijo en la palabra, cuando dice de cierto te digo, el que no me lo corrige de esa palabra, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no está el reino de Dios. Sí, correcto. Exacto, quería hablar un poco allí sobre el reino de Dios. Bueno, sabemos muy bien que cuando él dice, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, sabemos que es el bautismo, en donde es súper importante cuando tenemos el bautismo, porque él en ese momento, hasta cuando Juan Bautista Nicodemo no estaba muy seguro de quién era Juan Bautista en ese momento, ¿no? Entonces cuando ocurre, él no sabía que cuando llegara el bautismo, llegara el Espíritu Santo, en donde confirma Dios en la palabra, cuando tenemos el bautismo es cuando viene realmente el reino de Dios a nosotros, en donde se componen 4 elementos: territorio, gobierno, la ley y el rey, en donde todo eso lo compone nuestro Señor Jesucristo. Y allí yo sé que es un tema extenso para hablarlo aquí, pero es bien importante que el mensaje profético de Nicodemo es hablar del reino de Dios, cuando viene realmente el reino de Dios a vivir a nosotros. Y bueno, era un comentario sobre algo en los estudios que he dado, y me gustaría que usted me dijera su comentario. Gracias. Bueno, mi hermana, muchísimas gracias, mi hermana Kelly Rodríguez. Su merced dice acertadamente que es un tema un poco, no extenso, pero sí hay que profundizarlo, ¿cierto? Hay que profundizar en lo que su merced nos está aportando. Y una de las cosas importantes, que creo que es el inicio de profundizar acerca de eso que su merced está aportando, es, y aquí hay algo que me gustaría que lo meditara su merced, lo meditara, medítelo esta parte, medite sobre estos 2 pasajes que quiero compartirle, mi hermana Kelly Rodríguez. Quiero compartirle estos 2 pasajes y que quiero que su merced los medite. A ver, el primero es, medite sobre este pasaje que les decía hace un momento, que está en la primera, no solamente para usted, mi hermana, no solamente para usted, porque es que su merced nos hace un aporte bastante interesante con respecto a lo que yo debo hacer cuando se trata de doctrinas. ¿Qué debo hacer cuando se tratan de doctrinas? Su merced nos trae alcancé a tomar nota como de unas 3, 4 doctrinas que su merced nos trajo a colación. Nos habló sobre el espíritu de robo, nos habló un poco sobre el nacer de nuevo, nos habló un poquito sobre el mensaje profético, un poquito sobre el bautismo también. Entonces vea que allí nomás hablamos de 4 enseñanzas que son importantes aclararlas. Entonces, ¿cómo definir o cómo aclarar estas 4 enseñanzas que están allí? Es que de pronto yo entiendo, gracias al Señor Jesús, y creo que muchos hermanos hemos ido entendiendo esta parte por la gracia y la misericordia del Señor, pero pues no tenemos el tiempo en este momento para desarrollar, en este caso, estos 4 temas, así a vuelo de pájaro que los alcancé a tomar nota. Pero quiero que su merced medite sobre esto, quiero que no se separe de congregarse con nosotros para que aprendamos algo que me gustaría en algún momento, de una manera muy respetuosa, ante todo, muy respetuosa, es que pudiésemos tener un compartir
con respecto a estos temas en específico. En algún momento pudiésemos tener ese espacio para tener un compartir sobre estos temas en específico para que los aclaremos, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, para que los podamos aclarar. Su merced no está aquí porque sí, mi hermana Kellen está aquí, que por un propósito el Señor la mandó acá hoy, la mandó acá y la puso acá hoy a escuchar algo, a escuchar a este predicador, por alguna razón el Señor la envió acá. Entonces es importante aclarar sobre estos temas, pero le decía, quiero que medite su merced y todos, cada uno de nosotros, meditemos sobre esta palabra, 1 de Pedro 4:11. Esta por un lado, ese versículo, 1 de Pedro 4:11, y este otro pasaje también que quiero que lo meditemos. A ver, ese está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. Esos dos pasajes. Quiero que empecemos por ahí, porque a veces uno edifica sobre otras bases, pero creo que a mí me interesa mucho y me parece importante empezar a edificar sobre estos dos pasajes, esencialmente. ¿Qué dicen estos dos pasajes? Estos dos pasajes dicen de esta manera, dice así. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice así. Eso para empezar a hablar un poquito de su pregunta y de su inquietud, mi hermana Kellen. Su merced, pues, gloria al Señor Jesucristo, le doy las gracias al Señor Jesús, porque su merced ha puesto esa pregunta en nosotros para que nosotros podamos compartir acerca de esto. Bueno, pero quiero que iniciemos por acá. El tiempo desafortunadamente se nos va muy rápido, pero empecemos por acá. Dice 1 Corintios 4, 6, y lo demás, bueno, más adelante en la voluntad del Señor lo podremos ir escudriñando. Aprovecho la oportunidad para invitarlos. Los sábados también tenemos reunión por Zoom a las 6 de la tarde, 6:30 a la misma hora, 6:30, y también tenemos congregación a las 10 de la mañana, presencial a las 10 de la mañana, y a las 6:30 de la tarde también reunión por Zoom, para que hablemos sobre este y otros temas también. 1 Corintios 4:6 dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, quiero que empecemos a meditar sobre esta parte, sobre este versículo. Meditemos en este versículo. Aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. A ver, voy a hacer el ejercicio. Bueno, señor, voy a hacer el ejercicio. Entonces, voy a tomar un ejemplo, mi hermana Kelly. Voy a tomar un ejemplo. Discúlpeme que tome su ejemplo, ya que su merced nos aportó. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, por ese aporte solamente voy a tomar una frase que su merced dijo como ejemplo. Esta, a ver. Es espíritu de robo. Solo, no quiero profundizar más ahorita en eso porque pues no nos alcanza el tiempo y ya casi que estamos terminando, pero solamente quiero que lo tomemos como ejemplo para meditar en eso, porque esto no solamente le pasa a la hermana Kellen, nos ha pasado a todos y estamos en el momento, estamos en el tiempo, en este tiempo todavía estamos, gracias al Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios es y seguirá siendo útil. ¿Para qué la palabra de Dios es útil? Para corregir, instruir, ¿cierto? Pero una de las cosas bonitas de la palabra de Dios es corregir, que el Señor nos lleva a través de su palabra. Dice, la palabra de Dios es útil para, una de tantas es corregir. Así como el ejemplo que mi hermana nos daba sobre la persona que roba. Entonces, la persona tiene que corregir. Si esa persona no corrige, después de una amonestación o de varias amonestaciones, esa persona, dice la palabra de Dios en el libro de Tito, por ejemplo, dice Tito 3:10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ya usted le dijo, y vuelve y le dijo, entonces no corrigió, y también trayendo el pasaje que trajo mi hermana Joana sobre el proceso de corrección que se debe tener, y a la final la persona no quiere, hay testigos, no quiere, a la congregación no quiere, y bueno, la persona no quiere corregir, entonces dice, tenlo por gentil y publicano. Aquí en el libro de Tito dice, deséchalo, o sea, pues ya no, o sea, ya no se siente con él, a la mesa. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, ya no se siente con él a la mesa. Ya la palabra de Dios me dice, a ver, por aquí vi otro pasaje también que fue interesante. Dice, os he escrito por carta
que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. A ver, el Señor dice, bueno, sí, no es que usted tenga que dejar de reunirse con el mundo y la cantidad de gente del mundo, porque en tal caso sería necesario salir del mundo, dice el Señor. Entonces hay que entender todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios y a la luz de tratar uno de corregir alguna condición, pecado de alguna persona. Y bueno, a la final ya uno tiene que discernir que el estar con una persona que no quiere corregir su camino, que no quiere corregir su vida, en este caso, por ejemplo, es una persona que es ladrona, tomando el ejemplo de mi hermana, se le dice y la persona no quiere entrar en el camino y vuelve y se le trae a otras personas que tratan de corregir y no quiere entrar en el camino, pues a la final, pues ¿de qué me sirve a mí continuar con una persona que no quiere corregir su camino y que seguramente que me va a traer problemas porque pues esa persona es ladrona, pues me va a traer problemas también a mí porque esa persona es ladrona, no quiere corregir su camino. En tal caso, dice la palabra de Dios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o con ladrones o con idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si no, ¿qué dice la palabra de Dios? Os he dicho que no os juntéis con aquel que llamándose hermano fuere fornicario, idólatra. Bueno, entonces aquí ya hay otro trato diferente. Entonces creo que los ejemplos hay que asumirlos y tomarlos de manera específica y tratar de profundizarlos de manera específica, ¿no? A veces uno trae un ejemplo muy genérico y como que no es tan fácil asumir ese ejemplo genérico y darle un tratamiento porque pues hay un proceso, ¿no? Y hay diferentes casos, entonces hay que mirar los casos en particular. En el caso de lo que decía mi hermana Kelly, le decía que la quiero invitar a que meditemos a ella y a todos. Entonces la inquietud es a que debemos no pensar más allá de lo que está escrito, que es el primer pasaje que le decía que debemos de meditar, no pensar más allá de lo que está escrito. Eso está escrito aquí en 1 Corintios 4:6. No pensemos más allá de lo que está escrito. Mire, si usted me dice, o como decía la hermana Kelly, es que hay un espíritu de robo, ¿habrá algún pasaje en la palabra de Dios que me diga que hay un espíritu de robo? Esa es la primera pregunta que yo me haría en este caso, ¿no? Hay un espíritu que se llama espíritu de robo en las Escrituras y yo le invito a que lo busque y no lo va a encontrar, porque no hay tal cosa, no existe espíritu de robo en las Escrituras. Entonces, si alguno habla, y ese es el segundo pasaje de la palabra de Dios que les dije que tuviéramos en cuenta, en consideración, cuál es otro pasaje que vamos a leer, es este que está en Pedro. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, a ver, si espíritu de robo no está en las Escrituras, entonces, ¿qué debo hacer con ese espíritu de robo? No está en las Escrituras, no está. No, usted lo busca, búsquelo, pero no va a encontrar ningún espíritu de robo en las Escrituras. No hay tal cosa, no existe. Entonces, si no existe, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? A ver, bueno, le voy a dar la palabra. Buenos días, mi hermana Karen. Señor la bendiga. Amén. Bendición también para todos. Amén. Bueno, yo tengo varias dudas. Yo soy nueva en estos estudios y no participé tampoco en el anterior, los dos anteriores. Hablamos del tema de cuando mi Dios pues, nos tiene acá para hacer pues, su palabra, ¿sí? Cuando leímos el versículo en donde busca al Señor y el Señor lo desconoce por sus iniquidades. Bueno, si no te conoce. Y se levanta la hermana y nos habla y nos dice o nos habla respecto de que, bueno, ¿qué hago si veo a un hermano que robó y cómo sería el proceder? Pienso que es una pregunta pues para mí, de una vez yo digo, bueno, ¿cómo puedo proceder? Porque pues yo he trabajado también con muchos hermanos, con muchas personas que pues van a la iglesia, que son cristianos, que se conocen la palabra pues al derecho y al revés, y pues en el proceder de cada uno de ellos en cuanto a un hermano que comete un error, que comete una falta, que de pronto también lo hablo pues propiamente, sí, yo tuve un tiempo en el que me alejé muchísimo de Dios, creo que en algún momento me quejé, en algún momento me separé, como decía Amor, por algunas rabias de situaciones en mi vida, entonces de pronto comete ese hermano algún error, ¿cómo procede uno? Entonces dijo la otra hermana, que quedé como con toda la duda, dice la otra hermana, bueno, la palabra dice, y se confirmó ahorita, si esta persona comete iniquidad o se aparta o se comporta pues de acuerdo al mundo, entonces desechémoslo o dejémoslo a un lado y simplemente démosle la espalda.
pues no sé hasta dónde, pastor, no me corrija al respecto, porque pues en estos momentos para mí este año ha sido nuevamente buscar a Dios y reconstruir ese amor que perdí en algún momento por tantas situaciones, pues digamos de derrota y todo eso, en donde yo no fui como son los quienes estuvieron ahí para Dios en su momento y pudieron soportar todas esas cargas, sino que yo me aparté. Y digamos, cuando yo estaba en ese momento, en esa situación difícil, muchos hermanos lo que hacían era como juzgarme. Y pues yo también he leído la palabra y pues pienso que Dios es un Dios de misericordia y en estos momentos Él tiene misericordia de mí. Entonces, digamos que cuando yo estaba apartada de Dios, yo veía que de pronto una persona que estaba muy bien con el Señor cometía un error. Yo lo que hacía en medio de mi situación era busque a Dios, vamos, que necesita, la acompañar a la iglesia, así yo estuviese apartada, ¿sí? No soy perfecta, entonces ese era como mi proceder, entonces yo quedé como con todas esas dudas el momento que cada uno de los hermanos habló y también pues a la hora yo sé que es un estudio, el tema de la misericordia, el tema de ese tema pues es bastante amplio, pero pues yo sí quisiera que, no sé, que lo tocáramos como más a fondo para poder que quede como más bien claro cómo sería nuestro proceder. Yo pienso que no es dar la espalda, también estoy de acuerdo con el tema de digamos, si la persona enfatiza en ese error o recae muchas veces, no sé qué pasará por su cabeza o por su corazón, o definitivamente está más apegado a Dios, como dice el pastor, de pronto no quiere soltar el mundo y pues a veces se convierte en algo muy difícil, a veces la propia familia. Lo digo también personalmente, yo tengo un papá y tengo a mi mamá, quienes yo amo y honro todos los días de mi vida, desde que me despierto hasta que me vuelvo a despertar, pero pues ellos no son creyentes, ¿sí?, firmes de Dios. Mi mamá también por situaciones difíciles. Yo soy la única que siempre desde como desde los 12 años me aparté de la iglesia católica a la que ellos creían, todo eso. Entonces es una lucha constante. Entonces pues no sé si de punto del pastor nos puede aclarar más el tema en cuanto a cómo proceder cuando un hermano se quiere apartar o aún cuando se supone que ya se ha apartado y está ahora en el camino angosto, también tiene falencias o también puede llegar a caer en un error. Muchas gracias, mi hermana Karen. Muchísimas gracias por el aporte. No sabe cuán importante es su aporte, mi hermana. Usted no se imagina la importancia perdón, de su aporte. Y creo que nos lleva a tener que volver a enseñar acerca de... Por causa suya y de otros hermanos, creo que debemos volver a hablar un poco sobre la misericordia. Ese es un tema muy hermoso, la misericordia. Otro tema que también se habla, lo que pasa es que hay que mirar todos los temas en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios, dice, alabes en esto el que haya en que alabarse. Alabes en esto. ¿En qué? En conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago, básicamente el Señor lo encierra en tres cosas, ¿no? Dice que hago misericordia, juicio y justicia. Y esas cosas me agradan, dice el Señor. Entonces hay que mirar muy bien, y bueno, eso hay que ampliarlo mucho más, ¿no? Acerca de, uno, la misericordia, y dos, el juicio y la justicia, ¿no? Acuérdate que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es un equilibrio bíblico, no humano, que hay que aprender a tener en este caminar. El equilibrio no humano, porque no es como yo lo maneje, no es como yo trataría de entenderlo, sino como dice la palabra de Dios, que ella sí mantiene los equilibrios correctos. Ahora, los casos hay que manejarlos de manera independiente y separada. No todos los casos son los mismos casos, ¿no? El hecho que su merced nos comparte, por ejemplo, de me aparté un tiempo, bueno, yo ahí puedo ver, por ejemplo, en la palabra de Dios, casos como el del hijo pródigo, por ejemplo, que era hijo, pero estaba apartado y en el tiempo fue al mundo, cosas le pasaron en el mundo que el Señor siempre tuvo misericordia de él y permitió que él entendiera que estar en el mundo no era, a pesar de que había sido, pero o que seguía siendo, porque es que el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? El hijo nunca deja de ser hijo, la oveja nunca deja de ser oveja. Y hay otros que aparentan ser ovejas, pero no lo son cabritos. Entonces, todas esas cosas hay que aprenderlas a manejar para tener un equilibrio correcto dentro de la palabra de Dios, mi hermana Karen. Pero entonces podemos ampliar un poquito más. Bueno.
Eso es importante aclararlo un poquito más, por supuesto. Mucho más, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, por favor, queda invitada para que nos acompañe y hablemos, y estas preguntas son muy hermosas y quedan abiertas para que las profundicemos un poco más. Disculpen, pero no tenemos como el tiempo suficiente para introducirnos sobre el tema, ¿no? Pero podemos ampliarlo un poquito más adelante, tal vez dentro de 8 días, pero ya lo vamos ampliando por causa de ustedes que están haciendo y que están inquietos con esas preguntas. Mi hermano Willington, ¿qué nos quería decir? Pastor, buenos días o buenas noches, ¿cómo me escuchan? Es que perfecto. Estoy en pleno temprano y se me olvidó, bueno, ahí sí no funcionaron los audífonos. Pastor, yo quería pues ahí adicionar el tema de Nicodemo. Nicodemo no era, mejor dicho, Nicodemo tenía una importancia tan grande en la sociedad y entre los sacerdotes. Hay que verlo como una persona como erudita en su tiempo y obviamente me refiero en el mundo de la sociedad, ¿no es cierto? Cuando se refiere a esa importancia. Más sin embargo, él escogió la noche para ir donde nuestro Señor Jesús. Imagínense que escogió la noche para ir donde mi Señor Jesús. Además de eso, de acuerdo a la palabra, tú me remites a la palabra, obviamente. De acuerdo a la palabra, evidenciamos que Nicodemo, a pesar de tener una importancia, de ser un erudito, diríamos de esta manera, desconocía la verdad, y la verdad es Cristo. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la misma palabra, la verdad de la palabra. La desconocía completamente. Nosotros hoy en día, y por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, encontramos doctrinas, muchas fuentes, por ejemplo, hablar de un espíritu generacional, hablar de, bueno, etcétera. Desafortunadamente o afortunadamente cuando hace un comentario, a veces es muy fuerte para las personas y no logran entenderlo, pero también obviamente entendemos que la palabra nos dice de un espíritu de confusión. Sí. Pero además de aportando también respecto a la hermana, la hermana Joana, conforme la palabra se manifestó y está bien, pero cuando hablamos de misericordia también hablamos de exhortación, pero además de eso, no queriendo decir que nosotros o las personas dan la espalda, no es en sí dar la espalda, siempre, y estoy seguro que cualquier hermano siempre estará dispuesto en algún momento que un hermano desfalle o caiga y vuelva y se arrepiente de corazón. Créame que siempre todo lo contrario, va a estar con las puertas abiertas. Así es. Así el corazón dispone para nuestros hermanos. Así es. Porque vuelve a su reír. Así es. Entonces no es dar como la espalda, no es necesario. No. Pero sí que tener claridad que nosotros como hermanos, si usted se está santificando, nos estamos santificando, nosotros no podemos congregarnos de cierta manera para llamar más la atención en ese sentido, congregarnos con aquellos que sencillamente están pecando. Entonces yo me unto, esto es imposible. Correcto. Más cuando la palabra dice, sacude tus zapatos, sacude tus sandalias y sal de allí. Sal de allí es porque esa persona está en pecado. Cuando vuelve, misericordia tenemos. Esta era mejor de pasar para Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Así es. Muchas gracias. Eso hace parte de la enseñanza de la misericordia, ¿no? La disciplina. Es algo que como que no hemos todavía asimilado bien, ¿no? La disciplina es parte de la misericordia. Bueno, eso ya lo hablaremos un poquito nuevamente más adelante en algún momento. Pastor Germán, ¿qué nos iba a decir? Me inquieta un poco que de pronto no se nos vaya a quedar de pronto por ahí algo que dijo la señora Kelly con respecto a las maldiciones generacionales. Sí, ya tomamos nota para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, para anotarlo, para tener en cuenta, porque definitivamente, como lo dice usted muy acertadamente, por medio de la palabra de Dios, debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito, ¿no? Correcto. Y es efectivamente eso. Maldiciones generacionales no están escritas en la palabra de Dios. Correcto. No están por ninguna parte. Correcto. Lo que sí dice la palabra de Dios es que el alma que pecare esa morirá. Así es. La palabra de Dios. Así es. Entonces, en Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 20 nos habla, en Ezequiel 18, perdón. 18. Ezequiel 18 nos habla de varias, todo el capítulo de Ezequiel 18 nos habla nosotros. Correcto. Precisamente de eso, ¿no? Así es. De que el alma que pecare esa morirá. Los hijos los padres no pagarán por el pecado, los hijos no pagarán por el pecado de los padres, o los padres por el pecado de los hijos. Okay.
Entonces ahí está escrito, ahí está muy bien explicado con respecto a lo que es la salvación prácticamente, ¿no? Porque Así no es. podemos decir que porque mi papá era ladrón, entonces yo tengo esa maldición también. Eso la palabra de Dios dice que si tú andas en los mandamientos de Dios y obedeces al Señor, eso tú vas a vivir. Eso dice la palabra de Dios. Vas a hallar salvación, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, bueno, eso fue la... bueno, no sé, ya habrá más tiempo para hablar de otros temas también, por ejemplo, con lo que dijo la hermana Kelly. Arcila, ¿cómo se llama la niña que habló ahora? Karen, señorita Karen. Sí, hay algo importante dentro de lo que la hermanita dice, y es que el Señor nos conceda a nosotros el arrepentimiento, ¿no? Entonces, si vemos casos específicos en la Escritura donde personas que se han ido, como el hijo pródigo, el Señor lo menciona claramente en la Escritura, es un ejemplo muy bonito. Y quizás algunas personas anden por ahí desordenadamente y todo ese tipo de cosas, pecando, pero definitivamente el Señor en algún momento pondrá en su corazón el arrepentimiento, porque el Señor dice que Él concede el arrepentimiento. Correcto. Pero por supuesto que el arrepentimiento debe ir acompañado, o debe mostrarse, o debe manifestarse más bien por medio de unos frutos, que son frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es ahí donde comienza uno a entender qué es realmente lo que significa uno estar apartado de Dios, y cuando viene el arrepentimiento a mi vida, yo puedo volver tranquilamente al camino del Señor, dejar todo lo que estaba hablado y seguir adelante en el camino del Señor. Hay enseñanzas muy bonitas acerca del arrepentimiento y acerca de la misericordia que debemos profundizar un poco más. Hace poco hicimos un mensaje muy hermoso sobre el arrepentimiento, y no sé si de pronto también lo podamos repetir, o no sé, o compartir con las hermanas para que ellas también puedan tener un poco más de claridad sobre esos temas. Correcto. Yo creo que era eso, pastor. Ya por el tiempo no podemos hablar más, pero el Señor Jesucristo me lo bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Señor lo bendiga. Muchas gracias. Mi hermana Sandra y mi hermana Joana, cuéntenos. Una palabrita. Cuéntenos, mi hermana. Es que Pastor Manuel dice que... ¿Cómo es, papi? Espera un momentico, pastor. Es que es algo que él dice que lo de eso de espíritu... Pastor, pues para mi entendimiento y lo que yo he podido leer en las Escrituras, dice de que cuando, por ejemplo, que los pecados que de generación en generación son, pero cuando uno ha ido en contra de nuestro Señor Jesús, que uno un decir, no creo, Dios no existe, Dios no está. Ese es cuando son hay de generación en generación. Y lo otro es que, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, por medio de las Escrituras, nos enseña de que cada cual va a pagar por sus pecados de los otros. No es según mi entendimiento, que cada uno paga por sus pecados. Así es, mi hermano. Porque es que mira, pastor, que a mí a veces cuando una persona me habla de eso y yo la he visto, o sea, supongamos que veo que esa persona lee la Escritura, han sido personas de la congregación, cuando me dicen, no, es que tenemos que orar para que esas cosas, esos espíritus, ¿cómo se llama? ¿Pastor? ¿Cómo se le dice? Esos espíritus, tenemos que romper con eso, porque es que, o sea, pedirle al Señor, porque entonces yo como que quedo como ansiosa, o sea, ansiosa no es esa palabra, no, porque yo ya sé que esa palabra no existe para mí, porque el Señor cargó con mis ansiedades, o sea, como dudosa, como que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué? O sea, si esa persona está leyendo eso, ¿por qué dice que nosotros, o sea, y tenemos que esto? Porque el malo a toda hora está, o sea, que el Satanás a toda hora está mirando, o sea, a quién desecha, o sea, a quién coge. Y entonces nosotros tenemos que orar porque todo lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, tenemos que pedirle perdón al Señor Jesús por todo eso, porque eso envuelve a toda la generación. Entonces a mí eso me confunde, pastor. Ahora que llega ese tema, ¿no? Claro. Nunca lo había hablado. Okay. Y uno lo escucha con personas de la congregación, de esta congregación que yo estoy. De esta congregación. Bueno, si lo está escuchando de boca de esta congregación, mi hermana, yo le pido que primero nos
comente un poco más a profundidad. Y segundo, no es correcto esa enseñanza. Esa enseñanza es totalmente incorrecta. No proviene de, bueno, primero que todo, no proviene de lo que nosotros estamos enseñando, de lo que hablo específicamente Pastor Germán, Pastor Mauricio y ese servidor. No enseñamos absolutamente nada de eso de espíritus, ni de espíritus generacionales, ni de nada. No estamos hablando de nada de eso, porque eso no es bíblico. Y de hecho creo que, bueno, gracias al Señor que viene este tema a colación, porque creo que es otro tema que también hablaremos para aclararlo, porque no es correcto, mi hermana. Bueno. Amén, pastor. No, yo sí siento que eso no está bien. No, no es correcto. La palabra por medio de ustedes que ha puesto el Señor Jesús, pastor, es que eso no existe. O sea, de que, no, eso no es cuando correcto. el Señor manda en el mandamiento dice que va de generación, es los que no creen en el Señor Jesús, se pierden porque no creen, ¿sí? Total. Pero de que mi abuelo, mi bisabuelo, o yo no, lo que eso hicieron ellos, que yo no sé. Eso es algo que pero puede confundir a las personas, pastor. O sea, total, mi hermana. Total. Y no, tranquila, mi hermana. No es bíblico, para que lo tenga en cuenta. Bueno, mi hermana Sandra, cuéntenos. Sí, lo que quería aportar era eso, donde dice que la entera de los padres no la heredarán los hijos. Y que muchas veces nos basamos también en Éxodo 20:5, donde dice pues que Dios castigará la maldad, o sea que Él es un Dios celoso. Correcto. Que Él es un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por ahí lo que ha dicho mi hermana Victoria, que es el no creer en el Señor. O sea, cuando nosotros como padres no les enseñamos el temor al Señor, nuestra reverencia, entonces pues si yo a mis hijos no les enseño, pues ellos tampoco van a enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Entonces ahí es donde la generación se va a perder. Entonces ahí es donde el Señor dice que ahí es donde castiga la maldad del hombre. Ahí está castigando la maldad de los padres en los hijos. O sea, la maldad que hacen los padres en los hijos. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. Esa idolatría, eso está en Éxodo capítulo 20, que lo cita mi hermana, y ahí se está cometiendo una maldad de los padres en los hijos. Eso es lo que está diciendo y lo dice el texto. Dice que castigo, dice una versión católica, dice castigo, y la versión de la Reina Valera dice que visito la maldad de los padres en los hijos. O sea, la maldad que hacen los padres con los hijos. O sea, la maldad que están haciendo los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque lo están llevando a idolatría. Eso es lo que está diciendo para que consideremos así. A no tener reverencia, a no tener temor del Señor. Correcto. Instruimos en el camino del Señor, en sus mandamientos. Así es, mi hermana. Así es. Mi hermana Joana. Ojalá que el Señor ponga en usted o cualquiera de los pastores eso, porque de verdad que es muy triste a veces ver uno eso. Yo que ya vi una niña que va a cumplir 15 años, es familia, ella intentó suicidarse no hace mucho, y ella llegaba y me decía, yo fui hace poco, el Señor me permitió visitarlas, y ella me decía, tía, es que yo le dije, ven, oramos al Señor Jesús, y me dijo, no quiero. Dice, ¿por qué? Digo, porque es que cuando yo más lo busco, más cosas me han pasado. Dice mi abuelita, ella me obliga y me dice que rece, tiene un poco de imágenes de todas esas cosas. Y ella me decía, entonces yo ya no quiero, o sea, decía, yo no quiero rezar. Yo le decía, no, es que no es rezar, vamos a orar al verdadero Dios, al Señor Jesús. A Él es que le vamos a pedir, le decía yo. Pero mire el rechazo, porque ella decía, cuando yo lo busqué, murió mi abuelo, mi mamá me ha dejado, yo me siento sola, o sea, entonces ella como que decía, no quiero. Entonces imagínese, pastor, entonces mi tía me decía, no, es que el Señor castiga, miren esas generaciones, todo eso. Yo le decía, no, tía, pero no es de eso. O sea, el Señor castiga cuando el Señor no lo conoce. Entonces, mire, mi tía no conoce, es la abuela. Y ella le está enseñando a la bisnieta, ¿sí?, a hacer eso que está mal, porque ella no lo conoce. Entonces, si ven, pastor, entonces sería muy hermoso que el Señor Jesús pone
en sus corazones el poder hablar de eso, porque yo creo que, mire que con la pregunta que la gloria es del Señor Jesús que yo hice de lo de eso que Él me puso, Él puso a esas dos personas Sí, señora. que hablaran algo que Amén. sí, la gloria es del Señor. La gloria para el Señor. Amén. Entonces es eso, pastor. Gracias, oye. Amén. Jesús les bendiga a todos. Amén, mi hermana. Mi hermana Sandra y mi hermana Joana, cuéntenos. Que la hermanita Sandra puede hablar. Pastor, no, lo que yo quería agregar era que este estudio tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, estos estudios siempre nos deben dejar meditando en muchas cosas, y que una de ellas sea cuál es la verdadera misericordia, que el Señor Jesús, pidámosle mucho al Señor Jesús que nos enseñe a través de su palabra cuál es la verdadera misericordia, y que podamos dejar de ser temerosos, o sea, dejar de tener miedo a decir la verdad, porque la verdad os hará libres. Amén. Y muchas veces evitamos la verdad porque queremos evitar problemas, queremos evitar hacer sentir mal al hermano, al amigo, al familiar, no queremos hacerlo sentir mal, y entonces evitamos la verdad, pero la verdad es lo que necesitamos. La verdad es la verdadera misericordia, y no podemos confundir misericordia con alcahuetería, porque nosotros estamos caminando en un camino en que el Señor nos enseña de que no hay caminos intermedios, de que estamos en lo bueno o estamos en lo malo, pero no estamos ahí como que voy y vengo, no, que el Señor nos tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender cuál es la verdadera misericordia. Amén. Amén, mi hermana. Amén, amén. Amén, amén. Pastor, ¿puedo intervenir algo muy cortico? Claro, mi hermano. Pastor, lo que pasa es que, y eso ya lo he escuchado muchos, independientemente ahorita pues que ya se tocó el tema de ese tema de espíritu, maldad generacional, qué pena, y es que siento yo que confunden, como lo explicaba ahorita la hermana, del tema, digamos, yo como padre, desviar a mis propios hijos, tengo un nivel de responsabilidad. Total. De responsabilidad frente a mi propio hijo. Total. Lo mismo nos pasa, o les pasa a los pastores, o les pasa a los líderes de iglesia. Lo mismo nos pasa a nosotros, que ya conocemos la verdad, o sea, conocemos la escritura, y lo que dice la hermana Joana es el punto donde quiero llegar. Conocemos la verdad, y muchas veces, y nosotros ya tenemos responsabilidad, nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a mi Señor Jesús, y ya es hablar de la verdad. Pensé que mi papá, mi mamá, mi hermano de sangre y otras personas no lo consideren bien. Pero qué dicha es que uno se exprese independientemente como las personas lo tomen. O puede haber, si el Señor Jesucristo pone en el corazón de otra persona, puede ser que pueda ser un hijo de Dios, y yo lo estoy permitiendo en el sentido de expresar la verdad, de hablar de la palabra. Entonces, yo digo que en ese tema yo creo que confunden mucho ese espíritu de maldad o generacional. Es en enfatizar, digamos, de que la cobertura es en el sentido de que el padre con él, y resulta que sí, eso es secuencial. Si yo pues malcrio a mis hijos muy probablemente van a criar sus propios hijos. Eso es lo generacional, pero no queriendo decir que mi Señor Jesucristo impone, digamos, un castigo, me impone un castigo a mí, es un ejemplo que pensamos, caso hipotético, me impone un castigo a mí por el caso de que mi abuelo, mi tatarabuelo o mis padres hayan cometido, qué sé yo, no sé, no es así. Entonces, como aterrizar ese punto, creo yo que por ahí va la situación, pues eso creo, ¿no es cierto? Esa es mi opinión, pues. Sí, señor. Para adelantar un poquito sobre eso, esa enseñanza es incorrecta, no es bíblica. Bueno, para que adelantemos un poquito sobre eso y no nos vayamos como que, uy, ¿qué pasó? ¿Sí fue o no es? Lo que es sí y lo que es no, ¿no? Entonces, no es correcta esa enseñanza, y bueno, ya hablaremos un poquito más sobre eso más adelante. Muchas gracias a todos. El Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga.